En 1948 se produce en Europa un movimiento revolucionario nunca antes visto en la historia de la humanidad. Dicho movimiento, marcado por un fuerte componente social que, en la preparación de las jornadas del 48, acrecienta los ánimos en relación en torno a las fuerzas burguesas, crea en el continente europeo un ambiente de unidad tanto político como histórico y cultural. El arte no se aparta de este movimiento revolucionario, nace el realismo que vence al clasicismo y al romanticismo, arte que busca representar lo real de las situaciones por el ideal de unidad. Esta principalmente emergía en la década de 1870, cercana a la formación de los imperios y el nacimiento del imperialismo como método de ejercer control o soberanía sobre otro pueblo o estado. Lenin define el imperialismo como la fase superior del capitalismo, y no podía estar más en lo correcto, dado que los imperios formados en Europa, como el alemán en 1871 y el inglés, tuvieron su punto álgido de control mundial alrededor del sentimiento revolucionario del 48, forjando un repliegue al conservadurismo por parte de la burguesía. En cuanto al arte, este no estuvo alejado del conflicto. El primer artista que da tipos del declive por el cual pasaría tanto el arte como la vida de las personas en general es Van Gogh. Tiene una formación religioso-socialista, y la realidad de las obras artísticas realizadas por Van Gogh forman parte de un realismo cargado de sentido social, retomando obras de Millet en base a la función de impresionar mediante la obra artística y de Courbet en cuanto al color, donde busca un sentido expresivo naturalista. En el momento en que Van Gogh se encuentra con la verdadera realidad al llegar a París, se da cuenta de que los artistas impresionistas están preocupados de problemas relacionados con la pugna entre ciencia y pintura, la técnica o la luz, por lo que el ambiente histórico-cultural del arte, propio de las revoluciones del 48, la base histórica sobre la cual los intelectuales se habían formado, entran en crisis los valores espirituales que antes parecían destinados a durar permanentemente. El fervor revolucionario choca con la realidad fría de Europa. Una obra artística clave que simboliza el descontento de Van Gogh con la vida es Los comedores de patatas, dado que la familia representada en la escena, pobre por excelencia, da a entender que son simples espíritus flotantes, que no tienen nada más que comer que patatas para lograr alimentarse. Sus caras lánguidas demuestran artística de contenido denominada expresionismo. Al igual que Van Gogh, Edvard Munch procedía de una experiencia del arte realista y se había alimentado de instancias sociales en su formación y crecimiento. En Munch aparece el sentimiento del terror. Había que revelar una verdad que habría de arrancar las últimas banderas de la burguesía triunfante y revelar la verdad, aunque inspira horror y desorientación. Y Munch no podría expresar este terror y desorientación de mejor manera que como lo hace sus cuadros. Se plantea en sus obras un sentimiento de pesimismo moral. La noche de 1890 se produce el primer cambio en cuanto a la representación, abandonando así la visión naturalista. Su paleta ya estaba sustituida por los tonos sombríos y oscuros de las noches nórdicas. En La tarde en la avenida Karl Johan, de 1892, pinta una multitud de espectros, seres desgranados, para concluir con El grito en 1893, cuadro el cual está totalmente cargado de la desorientación de la figura, la boca abierta exclamando un sentimiento de miedo en los hombres. Se cubre los oídos para no escuchar su propio grito, su propio miedo que carcome su cuerpo. Munch, en 1982, en su diario expresa el sentimiento que lo llevó a pintar esta obra. Dice: paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso, y de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve, y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad, y mis amigos continuaron, y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito de aquella época, cierto estado de los hombres que al parecer no tienen ninguna posibilidad de salvación frente al peligro frenético que representaba la época del progreso, o el supuesto progreso. Van Gogh y después Munch demuestran las señales de la crisis social del siglo XIX. Se presentan por medio de estos dos artistas el descontento moral de la época.